Educación. Bienvenidos a su clase del 8 de enero del 2025, su clase didáctica de la química. Nosotros hemos tenido dos talleres y hemos tenido el taller del mapa conceptual y del mapa radiante. Con eso y con las representaciones gráficas que ya habíamos visto del primer parcial, tendríamos completa todas las herramientas con las cuales nosotros podemos trabajar en clase con los estudiantes y, por supuesto, desarrollar algunas habilidades, ¿no? Y dentro de esas, la de la creatividad como tal. Y bueno, en ese contexto, la didáctica, justamente dentro de sus objetivos, está está el tema del aprendizaje, ¿no? Y de cómo los maestros pueden enfocar mejor o direccionar mejor los conceptos. Entonces, ahora vamos a regresar al libro, a nuestro libro de didáctica general. Y estamos viendo o vamos a revisar, a compartir. Vamos a compartir. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes. Ya, ahí tenemos, creo que ya ahí está compartida la imagen, ¿no? Estamos viendo el capítulo ya 2 del libro como tal. Porque nosotros de este texto, uy, no me deja compartir y no me deja, ay, oh, oh, oh. No sé por qué no puedo deshacerme de esta regla. Ah, ya. Ya, entonces estamos viendo el capítulo 2 del texto. El capítulo uno ya lo habíamos cubierto en la primera parte del curso y ahora vamos a ver lo que es la perspectiva de la didáctica. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de una disciplina pedagógica social. Hemos revisado estos mapas conceptuales y su diseño, por supuesto. El tema de las redes semánticas, vimos en el primer parcial. Y dentro del contexto de las redes semánticas, son formas gráficas que ayudan a que el diseñador como tal de la red semántica desarrolle las habilidades, pero se lo hace bajo la perspectiva científica de los conceptos y por supuesto se lo hace bajo el contexto social, porque el individuo normalmente eh, desarrolla este tipo de herramientas, pero es posible hacer grupos de trabajo con esto. Y de esa forma puedo expresar mejor los conocimientos. Entonces,
Su texto empieza con los objetivos del aprendizaje como tal. Y la didáctica hace referencia a las perspectivas fundamentales con respecto a mejorar siempre la práctica de la docencia. Y por supuesto, uno de los objetivos también es la parte de reflexión y el poder enfocar mejor la teoría con la práctica. En este contexto se desarrollan modelos de enseñanza y estos modelos van en armonía con el paradigma. Entonces, cada sociedad como tal tiene sus propios paradigmas a enfrentar. Y por supuesto, la didáctica se conjuga de una manera coherente para poder intervenir en el pensamiento durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los integrantes de la clase. Hola, hola. Estoy en clase. Entonces, ¿cuáles son esas perspectivas que persigue la didáctica? Ya de esto hemos hablado en el primer capítulo del texto y lo hemos explicado. Entonces está la parte científica tecnológica y la parte científica tecnológica tiene que ver con paradigmas relacionados a los procesos y a los productos como tal. Otra perspectiva importante es la intercultural. Ahora, ahí hay una diferencia importante. Y en la primera parte del curso hablábamos de, inclusive del arte, ¿no? Como tal. Entonces, cuando se habla del arte, el arte está asociado a tradiciones y a costumbres de las localidades. De ahí que hay una relación directa entre la parte cultural y en la parte intercultural. Otra perspectiva es la sociopolítica. La parte sociopolítica tiene una conexión importante con lo que es la parte crítica del individuo o el paradigma crítico. Y la última perspectiva es la parte profesional e indagadora. Ya estos cuatro ítems de perspectiva lo hemos visto en el capítulo 1. Ya ustedes solo tendrían que leerlo para repasarlo. Inclusive vimos cuadros de pilares que interactuaban en cada una de estas perspectivas. Y el rol de la clase, ¿no? Se hablaba inclusive de la clase como un ecosistema. Entonces, a estas perspectivas se le va a añadir el concepto de las teorías. Ahí hay una diferencia importante y va a quedar como tarea. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre una teoría y un modelo educativo? Cuidado, no es lo mismo. La teoría educativa, eh, vinculada a la didáctica general, tiene que ver con la parte cognitiva, con la parte artística, la parte comprensiva y la parte sociocomunicativa. Y por otro lado, tiene que ver con los modelos. Entonces, en los modelos tenemos la parte socrática, tenemos el modelo socrático, el modelo activo de Huber, el modelo de aprendizaje para el dominio, el modelo comunicativo interactivo, el modelo contextual y el modelo colaborativo.
Entonces, hay una pregunta fundamental a responder. Cuando abordamos el tema de la didáctica como una disciplina pedagógica social, ¿cómo se confirma científicamente y artísticamente una disciplina? Y si se puede o no consolidar en el ámbito de trabajo. ¿Se puede o no combinar la parte científica con la parte artística? Y ahora sí les pido que desarrollen la respuesta en base a lo que hemos aprendido con respecto a las redes semánticas. ¿Qué nos puede responder de esto? Por ejemplo, Kerly Morales. Kelly Morales, Sí, máster, dígame. ¿cómo se puede confirmar la parte artística con la parte científica en el ámbito de trabajo? En base a lo que usted ya ha aprendido en esta materia en el primer parcial. ¿Cómo puedo? Discúlpeme, ¿cómo puedo? ¿Cómo se confirman o cómo se combina la parte científica con la parte artística? Por medio de disciplina, máster. No, 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 no. ¿Qué aprendió en todo este tiempo mientras hemos visto la asignatura? No, ahí tiene un problema conceptual. A ver, doña Carmita, ¿cómo usted o qué aprendió usted Buenas tardes, de máster. la combinación de la parte artística con la parte científica? Se combinaría la enseñanza y a su vez el aprendizaje. ¿Cómo? Por ejemplo, en la parte artística, los individuos, adquieren una enseñanza de, No, de no, no, la, no, no, no no, quiero que me lea nada. Quiero es que usted, con sus palabras, de lo que aprendió en esta asignatura, en el primer parcial y en lo que ya estamos corriendo el final, ¿qué aprendió? ¿Cómo combinó la parte científica con la parte artística? Se por puede ejemplo, desarrollar máster por ejemplo, en maquillaje. A ver, solo una persona, por favor, si no, no nos podemos escuchar. en la parte artística, depende mucho de lo científico, porque hay muchos científicos también que se basan en el arte, No, no, digamos no. ¿Qué así. aprendió en esta asignatura? Le pregunto, ayúdele, Rocío Escalante. Buenas tardes, máster. En el ámbito artístico podemos evaluarlo implementando proyectos, recopilación de experimentos, todo lo que tenga que ver con la vida cotidiana también y lo visual. No, la parte artística, señores. ¿Qué aprendieron en esta materia que puede relacionar la parte artística con la parte científica? Eso es lo que le estoy preguntando. Ayúdele, Sheila y Máster. Jordán. Buenas tardes. Podría ser en la experimentación de análisis, como en la anatomía. ¿Qué tiene que ver la experimentación de análisis con la parte artística? Pregunto. Máster puede hacer, por ejemplo, lo que hemos aprendido es, por ejemplo, a llegar más a los estudiantes, por ejemplo, y por ejemplo, en los sistemas, nosotros aprendimos bastante porque así nosotros podemos resolver, por ejemplo, en una exposición, podemos dar con pocas palabras, pero tú sabes, por ejemplo, de cada rama, por ejemplo, del sistema, por ejemplo, digamos el sistema jerárquico. Entonces, ahí para nosotros, hasta para enseñarle a los estudiantes, es algo como más práctico. Ya, pero ¿qué es eso que usted va a enseñarle a los alumnos que es más práctico? Es el desarrollo, pues, más ¿De qué? de la formulación, pues, que estamos utilizando. Por ejemplo, digámoslo así, es una vinculación entre los dos, entre el lado artístico y el lado de científico, porque Ya, estamos ¿y utilizando las dos. cómo y dónde?
¿Cómo explica el lado artístico? Le pregunto. El lado artístico lo podemos, por ejemplo, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos de las formas teatrales, tenemos de cinematográficas, algo así más o menos se me trabó la Oiga, lengua. pero esto es increíble, de verdad que. ¿Qué Máster, aprendió en esta máster, asignatura que relaciona la parte artística? ¿Qué máster. aprendió? Le pregunto a Yo, Yaneira Ramírez. máster, ¿sí me escucha? Sí. De acuerdo con lo que usted dice, usted quiere que señalemos la parte artística por medio de las redes semánticas, donde aprendimos a elaborar cuadros conceptuales, mezclando lo que era, por decir, mandaba a hacer compuestos químicos y hacíamos un cuadro de red semántica y lo transformamos así, ya sea con imágenes o con letras. Eso es lo que necesitaba escuchar. Ustedes transformaron imágenes, dibujos, gráficos, un concepto. Y ese concepto es el que proyectaban o lo que se proyecta en su clase. Entonces, los campos de estudio, en términos generales, requieren de lo que se llama el marco epistemológico. ¿Qué es el marco epistemológico? El origen de todo. Entonces, el marco epistemológico analiza el proceso y el espacio de la ciencia que yo estoy queriendo enseñar. Nosotros acá en clase hicimos ejemplos de mapas conceptuales, por ejemplo, con la teoría de Bohr, hicimos con la formulación, pero yo puedo esa misma herramienta proyectarla a cualquier ciencia. Y entonces yo ahí puedo explicitar todas las perspectivas teóricas. ¿Qué más sucede? Que yo puedo desarrollar un núcleo representativo de programas, líneas y núcleos de investigación. Y entonces eso es parte del proceso de desarrollo de la disciplina o del campo de saber. Puedo además buscar aplicaciones de la parte teórica en el diseño del currículum. Ustedes pueden establecer cambios. Ya una vez que estén frente a una clase, tendrán inherencia en opiniones cuando se quieran implementar este tipo de herramientas dentro del diseño curricular. Y por supuesto, trabajan con algo que se llama el metalenguaje, en donde se da una respuesta justamente orientada a la parte creativa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por supuesto, esta respuesta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con el ecosistema del aula. El ecosistema, la comunidad, todo lo que es el entorno. ¿Qué pasa con la perspectiva científico-tecnológica? Ya de esto hemos nosotros hablado nuevamente en el capítulo 1. Estamos simplemente viendo un vistazo general de algo que ya... La ciencia es el conocimiento como tal. Y por supuesto, nos da una explicación sobre la realidad y también nos ayuda justamente a
mejorar la formación de las personas. Una formación que tiene que ver tanto con la parte de aptitud con P y actitud con C. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque de repente mi vocalización puede que no sea tan buena. Pero cuando hablamos de la aptitud con P, estamos refiriéndonos al concepto o aquellos conocimientos que el individuo puede adquirir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el conocimiento. Y frente a ese conocimiento, el individuo desarrolla actitudes, es decir, todo aquello que tiene que ver con la parte de reflexión y desarrollo de criticidad con respecto al conocimiento. Entonces, es posible que el individuo ejecute prácticas, porque finalmente todos aprendemos algo y buscamos siempre la aplicación de lo que hemos aprendido. Eso es parte justamente de la perspectiva científico-tecnológica que exhibe la didáctica como tal. Entonces, aquí en su texto hay que resaltar que se habla de la tecnología como una práctica eficiente y eficaz que va de la mano con los valores formativos, así como de los procesos racionales, así como de todos aquellos servicios que persiguen la parte educativa. Entonces, la comunidad en general de los investigadores siempre busca desarrollar nuevas ideas, buscan parar nuevas posiciones y además busca explicar los paradigmas que está enfrentando la sociedad. Entonces, en ese contexto, se declara el paradigma presagio-producto, en donde se involucra justamente la destreza, la capacidad y la competencia. También hay perspectivas específicas de este paradigma, del paradigma presagio-producto. Y cuando se habla de una perspectiva específica, es buscar aquellos aspectos básicos en los cuales el docente debe de considerar justamente las cualidades culturales con las cuales estos docentes se identifican. Entonces, aquí hay una lista de atributos de referencia. Y el maestro, en términos generales, se identifica con características como empatía, creatividad, solidaridad, compromiso, la parte intelectual crítica. Y por supuesto, en este contexto de cualidades, hay una relación que se fortalece con el estudiante o el discente, ¿no? Cuando habla de la relación amigo-crítico o la relación indagadora reflexiva. Y justamente este papel, yo más me voy a direccionar al tema del rol del docente. Entonces, en este rol o en la ejecución de estos roles, nacen justamente propuestas que tienen que ver con decisiones que toman los miembros de la clase de una forma creativa dentro de los procesos interactivos.
Entonces, hay autores, y eso lo menciona este texto, que se caracterizan justamente por el autoanálisis y la observación. Y vamos ahora sí a mencionar el tema de nuestras redes semánticas, ¿no? Esas redes semánticas es posible desarrollarlas en un entorno de clase en el cual las personas trabajan la parte pragmática. Cuando ustedes escuchan la palabra pragmatismo, esto tiene que ver con hacer uno mismo las cosas. Y al momento en que yo hago o ejecuto una tarea, puedo analizar, en definitiva, qué tipo de acciones o qué decisiones voy a procurar en el aula. Muchos de ustedes cuando participaron en el taller, no solo desarrollaron la parte pragmática, sino que además presentaron un análisis de lo que ustedes observaban y de cómo se desarrollaba el taller como tal. Y ustedes realizaron una etapa reflexiva, no solo en la parte artística, porque hubieron correcciones. A algunos se les dijo, le está haciendo falta el color, a otros se le dijo, no está respetando las normas de diseño, no está usted relacionando los nodos adecuadamente. Todas esas observaciones tienen que ver con aportaciones. Y esas aportaciones están hechas bajo una visión cultural. Ahora, hemos hecho un repaso rápido de la parte tecnológica, científica. Hemos hecho también un repaso de la parte de los objetivos de la didáctica. Ahora veamos la parte cultural indagadora. Pero la parte cultural indagadora, nosotros inclusive ya tuvimos una tarea en el primer parcial, ¿no? Y decíamos que analizáramos obras importantes de algunos autores artísticos y nosotros hicimos ya un análisis de esto, ¿no? Entonces, esto lo vamos a dejar. Y yo quiero entrar ya directamente a la parte de las teorías. Por lo menos vamos a avanzar hasta ya. En la parte profesional indagadora sí nos vamos a reforzarla un poquito más. Porque la parte profesional indagadora tiene que ver con el término de complejidad emergente. Entonces, la relación de la didáctica general con la parte profesional indagadora está basada en ciertos conceptos como es la profesionalidad, la indagación y la complejidad emergente. Entonces, la profesionalidad tiene que ver con las competencias o con el saber específico. Y esos saberes específicos con esa competencia se proyectan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, la indagación, bueno, no es tan difícil de suponer, ¿no? Que tiene que ver con la búsqueda continua del conocimiento
y de la expectativa de la aplicación de estos saberes específicos en la sociedad. Y por supuesto, hay un impacto sobre la cultura. Y este impacto dentro de la cultura puede llegar al desarrollo de valores, lo que se le llaman los valores emergentes, como por ejemplo la solidaridad, la equidad, el respeto, el cuidado del medio. Ahora se habla inclusive de la sostenibilidad, porque ya estamos viviendo momentos en los cuales estamos sufriendo desbastes a causa de el impacto de la actividad antropológica. Y ahí hay una complejidad, o ahí está aplicado el concepto de complejidad emergente. Yo les voy a dejar de tarea en la plataforma para que por favor busque o amplíe ciertos términos. Uno de estos, así como les mencioné, que van a desarrollar diferencias entre teoría y modelos educativos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro concepto? Asimismo, investigar qué es la complejidad emergente y qué tipo de valor se ha desarrollado en los últimos años a partir de los sucesos o de estos saberes específicos que estamos nosotros ahora enfrentando, ¿no? Y se me viene mucho a la mente el tema de la inteligencia artificial. Y ahí hay toda una serie de complejidades emergentes. Y escuchaba yo o leía un comentario vamos a tocar la parte cultural, ¿no? En estos días que fue el cierre de año, en otros países habían empleado la inteligencia artificial ju- justamente para desarrollar un holograma. Y este holograma que tenía la imagen prácticamente de un cyborg, generaba una ilusión óptica, de manera tal que los asistentes a esta celebración sentían que caían en un vacío, ¿no? ¿Por qué hago referencia a esta festividad o a esta situación que se dio justamente ahora, ¿no? Para cierre del año 2024, inicios del 2025? Porque nace un conflicto cultural a partir de esta celebración y a partir del uso de la tecnología de la inteligencia artificial. Y un conflicto que tiene que ver por cuanto un grupo de pobladores se quejaba y decía, ¿y por qué no usan la inteligencia artificial para buscar otro tipo de soluciones de la localidad? Y usan la inteligencia artificial para una celebración pagana, si así se lo quiere ver, ¿no? Entonces, ahí usted tiene un claro ejemplo de que hay valores esenciales que empiezan a tomar fuerza y están en continua evolución y se transforman los valores. La escala de valores para los individuos empieza a cambiar. Claro, mientras yo tengo un grupo de individuos, sin juzgar, no tenemos por qué juzgar a nadie en nada, simplemente tenemos un grupo de individuos que ha empleado la inteligencia artificial para un festejo de fin de año y no ha escatimado ningún tipo de
gasto de recursos tecnológicos para dicha celebración, frente a un grupo de individuos cuya escala de valores tiene la opinión respetable de que no debió de haberse empleado la inteligencia artificial para dicha celebración. Y peor, gastar y invertir horas de trabajo en el uso de la tecnología de esta forma. Entonces, ahí usted tiene este concepto reflejado, el de la complejidad. Hay complejidad emergente con respecto a la identidad de valores. Entonces, la didáctica como tal tiene que ver con el tema de la reflexión y la ciencia. El libro le hace referencia a las ciencias sociales, pero nosotros en nuestro análisis profundizamos más y decimos, en realidad la didáctica tiene inherencia con todas las ciencias, no solo con las ciencias sociales. Todas las ciencias que tienen que ver con el desarrollo del individuo, lo que se conoce como el desarrollo integral, pues la didáctica tiene mucha, pero mucha inherencia. Entonces, en su texto menciona uno de los autores que se define el objeto de estudio. Y este objeto de estudio se lo debe considerar tanto en los macro contextos, como es la parte cultural, intercultural, social, económica, y en los micro contextos. Siempre tenga presente estos términos, porque cuando usted vaya a trabajar en los colegios, en la universidad o a cualquier nivel educativo, ¿no? Siempre le va a hablar de la parte macro y de la parte micro. Y el macro tiene que ver con todo lo que está afuera o todo lo que le rodea. Puede ser a nivel mundial, un contexto macro a nivel mundial. Pero el contexto micro siempre le corresponde a lo local. Entonces, si yo voy a hacer un análisis dentro de un macro contexto, debo de referirme siempre a lo que hay fuera, a nivel del mundo. Y el micro contexto tiene que ver con lo que hay en el nivel local. Puede ser de una ciudad o puede ser de un pueblito, de una comunidad o de una escuela. Vea, recién se conecta la señorita Bermeo. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros hacemos referencia al macro y el micro diseño curricular. Este macro diseño tiene que ver con programas a nivel nacional o internacional. El detalle del microcurrículo tiene que ver con la realidad del aula y obviamente de los estudiantes. Entonces, en el texto de didáctica general hace referencia a la complejidad como una interdependencia del universo. Y el universo siempre está en cambio continuo. Entonces, la didáctica, en términos generales, también tiene que ver con la parte humanística. Y en ese contexto tenemos el desarrollo de los maestros y de la comunidad. Entonces, el maestro es necesario que propicie esa apertura hacia la conciencia universal. Y por supuesto que dé una atención particular a la escala de los valores y a su formación como tal, de los individuos que forman la clase o que integran el ecosistema del aula.
ahí nosotros podemos desarrollar lo que se conoce como el aprendizaje activo. Entonces, en el aprendizaje activo, normalmente los estudiantes desarrollan el saber específico, pero siempre tratan de buscar soluciones para los problemas de la realidad social y de la realidad personal. Entonces, la didáctica ayuda mucho en el desarrollo de este contexto. Y entonces ahí nace el tema de la diferencia entre teoría, el modelo y la visión educativa. Son tres cosas diferentes. Entonces, dentro de la teoría de la enseñanza, tenemos 4 tipos de teorías. La teoría cognitivista, la teoría comprensiva, la teoría artística y la teoría sociocomunicativa. Este cuadro, señores, es fundamental. La teoría cognitivista, la teoría comprensiva, la teoría artística y la teoría sociocomunicativa. Cuidado, se va a confundir con las corrientes. Esto no es lo mismo que las corrientes. Hay corrientes filosóficas, hay corrientes pedagógicas, hay corrientes epistemológicas. Eso es otro concepto. Cuidado, por favor. Esto es necesario que quede claro. Dentro del tema de didáctica general, usted tiene teorías y son las 4 que usted ve en el gráfico. Entonces, estas teorías normalmente sirven para promover el desarrollo profesional. El libro le habla de los docentes, pero estas teorías también ayudan en el proceso formativo de los estudiantes. ¿Por qué? Porque los pone frente a las perspectivas y a los paradigmas. Entonces, vamos a ver la teoría cognitivista. ¿Quiénes son los promotores de esta teoría cognitivista? Ausubel, Brunner. Ellos son principalmente los padres de esta teoría. No se le puede quitar tampoco la importancia de los investigadores que menciona también en este texto, ¿no? Porque como todas las ciencias, la parte educativa tiene un amplio análisis y hay profesionales eh, de mucha relevancia que investigan y hacen adaptaciones a lo que se declara inicialmente por autores o por los padres de estas teorías, ¿no? Y lo digo exactamente por el caso de Usubel y de Brunner. Entonces hay otros investigadores que con el paso de los años y del tiempo hacen nuevas aportaciones a la teoría. Y estas aportaciones ayudan a que los discentes tomen de una mejor forma decisiones dentro de los contextos. La teoría cognitivista lo que plantea es la comprensión y la realización. Y por supuesto, hace que el estudiante se convierta en un coprotagonista de la acción de la enseñanza.
De eso habla la teoría cognitivista. Hay una pregunta que nos hace, ¿no? Para la reflexión. ¿Qué es la enseñanza cognitiva y cómo se ha de desarrollar para alcanzar la práctica reflexiva e indagadora? ¿Cómo podemos desarrollar la práctica reflexiva e indagadora? A partir de el conocimiento. A ver, veamos a Carmen Ruiz. Carmen Ruiz. Carmen Ruiz, reporte, se ha dejado abandonada esa conexión. Vean, señores, yo voy a dejar tareas sobre esto. ¿Ha dejado votado Carmen Ruiz? Alexander Velázquez. Dígame, Marta. Ya. ¿Cómo usted considera que se puede fomentar la práctica reflexiva, indagadora en los estudiantes a partir de la enseñanza del conocimiento? Porque eso es lo que está preguntándole aquí el texto. Ya. Bueno, ¿Cómo creo alcanzaría que usted que sus estudiantes, cuando ya esté frente a un aula, puedan desarrollar prácticas reflexivas y que ellos busquen conocer más sobre el conocimiento que usted les ha impartido? yo personalmente creo que para obtener pensamiento reflexivo deben haber dos cosas importantes. Primero, debe ser un tema de interés, porque si bien es cierto, reflexionamos todas las personas, ¿no? En general reflexionamos sobre temas que nos interesan o sobre cosas que nos motivan. Por ejemplo, en una clase de química, tal vez alguien esté interesado en cómo funcionan los gases, porque no entiende por qué el tanque de gas pesa, ¿ya? Al momento de que lo llega a su casa, pero luego cuando ya está vacío está totalmente liviano, pero se supone que es un gas. Entonces, indagar ese pensamiento reflexivo, hacer lo que reflexione sobre el tema y tratar de guiarlo en sus ideas para que alcance su propio razonamiento y entendimiento del tema. Y el otro punto que encuentro para poder desarrollar el pensamiento reflexivo es una idea en la cual tanto el maestro como el estudiante puedan interactuar y puedan ir reflexionando y abarcando cada una de esas etapas y estos procesos de reflexión para que puedan quedar claros, tanto para el estudiante como para uno como maestro, que no solo se ha reflexionado, sino que se ha entendido el tema. Creo Ya, que esa es mi forma de ese verlo. es su punto de vista. Ya, Así es. gracias. Kevin, el joven Kevin alzó la mano. Y Ana Paula, su comentario, eh, don Kevin Serrano. Adelante con su comentario, joven Kevin. Parece que se le ha ido el audio, no sé. Ana Paula, Miss, bueno, sería en sí la enseñanza cognitiva se enfoca en cómo los estudiantes tienen que procesar y van a aplicar la información. En sí, estrategias para que ellos logren una práctica reflexiva indagadora podría ser trabajos en grupo, fomentar preguntas, o sea, tener mayor interacción con los estudiantes o una retroalimentación continua del tema que se esté dando en clase. está bien. O sea, ese es son mecanismos. Y todo eso ayuda al estímulo, pues, al estímulo de lo que se conoce como el aprendizaje representativo. Representativo y activo. Porque finalmente el estudiante es partícipe de ese trabajo, es partícipe de ese grupo, como dice Ana Paula, y ahí se desarrolla la capacidad reflexiva.
Entonces, las personas o la gente que conforma la clase va a comprender el significado. Y por supuesto, hay disculpen que alce la mano, me, me, me sigue todavía molestando, ¿no? Eh, entonces, hay una continua acción que va el estudiante a ejecutar para participar de la parte cognitiva y lo hace a través de la investigación y por supuesto del autoanálisis, porque esa es otra situación importante. Cuando usted participa de una actividad, sí o sí termina realizando un autoanálisis de qué estuvo bien o qué estuvo mal como tal. Y ese autoanálisis le va a permitir a usted reflexionar sobre la tarea que usted ejecutó. Entonces, a eso es lo que se le llama la indagación rigurosa. Y ahí nace la aplicación del otro concepto, que teniendo una teoría cognitivista, puedo yo crear un modelo de descubrimiento constructivista. Cuidado, yo me dice, no, la ingeniera dice que la teoría no puede ir con los modelos. No, no es lo mismo. Pero sin embargo, hay teorías que van alineadas a los modelos educativos. Y ustedes ya habrán escuchado en algún momento sobre el modelo constructivista. Y ese modelo constructivista tiene que ver con la acción didáctica. Entonces, hay una perspectiva de la metodología de investigación que se puede aplicar frente a lo que es la teoría cognitivista. Y esto es la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa, el autoanálisis observacional, los grupos de discusión. Todo eso es parte del concepto de metodología de investigación. Entonces, cada concepto tiene su lugar o su espacio y se puede interrelacionar. Tampoco se trata de una camisa de fuerza como tal. No hay una camisa de fuerza de la combinación de estas teorías con los modelos. Lo que sí es importante es identificar en qué momento los voy a aplicar. Bien, voy a dejar hasta acá la clase y voy a hacer la foto del curso. Voy a hacer la foto del curso. Oh, ya, entonces están conectados 33 personas. Verónica Álvarez, Mayra Andrade, Angie Fernández, Bernita Nadia, Carlos Hurtado, Genesis Cedeño, Chica Tamara, Carmen Domínguez, Edison Solís, Rocío Escalante, Ana Paula Espinosa, Fernando Hidalgo. Nuevamente insisto, don Fernando Hidalgo, no se me descuiden las tareas. Usted sabe que tiene ya un primer parcial con una nota mala. Yo no quiero problemas con nadie, así que por favor, disculpe que haga mención en público de Fernando Hidalgo porque es la persona que la tengo más presente, pero si hay alguna otra persona que está caída, tiene que ponerse rápido al día con las cosas. Luego no va a venir con la desgracia que estuvo aquí, que no llegó, no subió las tareas. Por favor, póngase al día. Hay muchas personas que yo no las tengo en los talleres y van a perder nota ahí. Ya está también Yarenis Guamán, Chile Jordán, Jordi Angulo, Lorena León, Jonathan Puma, María Fernanda González, Giovanni Márquez,
Melanie Villafuerte, Melanie Millán, Kelly Morales, Joana Muñoz, Christopher Proaño, Marisa Quimí, Yaneira Ramírez, Carmen Ruiz, Lourdes Segarra, Kevin Serrano, Taily Bermeo, Alexander Velázquez, Kevin Villamar. Voy a hacerle la A foto mí no de... me... Buenas noches, mis. A mí no me nombró Fernando Hidalgo. Sí, sí, es Fernando Hidalgo. Sí, que de usted estoy refiriéndome que está caído y no Sí, le... mis, tengo problemas de conectividad, mil disculpas. Recién ahorita No, me llega yo la no hablo de señal. la conectividad joven, yo hablo de las notas del primer parcial, ¿Por qué, mis? porque y recuerdo que tenía nota baja, No, yo estoy bien en las dos, tanto en física y tanto en química. Debe ser seguro. otro Hidalgo, mis, sí. Yo estoy bien con usted, gracias a Dios. Bueno, Sí, revise bien, mis, estoy bien. no, por eso, entonces, Debe ser otro Hidalgo. Hay otro Hidalgo, mis, en el curso. sí, déjeme hacer la foto del curso. Didáctica de la química, 8 de enero, enero del 25. Bien, vamos a dejar hasta ahí la clase. Muchas gracias por la asistencia y por favor revise su texto de didáctica general, ¿no? Estamos en el capítulo 2 y hemos avanzado hasta la teoría cognitivista. Yo estimo que vamos a ver vamos a completar todas las teorías, ¿no? Y con eso nos vamos al examen, más lo de las redes, ¿no? Todo eso entra al examen final.
Bien, muchas gracias y cerramos la grabación. No se olviden los que tienen conmigo la clase presencial mañana, ¿no? De la otra asignatura. Gracias.